es la ciencia que estudia las enfermedades desde el punto de vista de la fisiología. Es decir, cómo funcionaban las cosas, lo habíamos visto el semestre pasado. Este semestre vamos a ver qué pasa si las cosas no funcionan bien. Y cómo se va a manifestar en los pacientes con algún tipo de enfermedad. Lo importante de este curso es que es la base para la generación de los diagnósticos en el futuro. Ustedes hacen diagnósticos especiales que se llaman diagnósticos de enfermería, ¿cierto? A través de los pares y todas esas cosas que les enseñan en esos cursos. Pero nunca está mal que ustedes sepan identificar enfermedades de acuerdo a la sintomatología clínica, tal como lo hace un médico, ¿ya? Entonces, porque son la primera línea frente al paciente. En general, el médico los ve cuando ya el paciente tiene algo. Pero ustedes son los que deberían identificarlo mientras están viendo al paciente y haciendo sus cuidados. Entonces, esa es la base del curso. Para esto, nosotros podemos enfrentar la fisiopatología desde dos niveles de organización. Uno desde las células, que es crucial para que entiendan el otro curso que tienen este semestre, que van a odiar mucho más que este, que se llama farmacología. Y de verdad lo van a odiar con todas sus almas, pero está bien que yo les enseñe desde el punto de vista molecular cómo la proteína tanto afecta tanto y llega a cambiar la célula, porque los tratamientos farmacológicos se basan en eso. Los fármacos no afectan al sistema, afectan a una proteína específica, en una línea o ruta metabólica. Y cuando esa línea se corta o se aumenta, se genera el tratamiento. Entonces, si yo quiero entender fármacos, sí o sí tengo que entender cómo funciona la ruta metabólica. Así que sí o sí voy a tener que explicarle las enfermedades desde un punto de vista molecular. Pero cuando yo quiero hacer clínica y quiero detectar la enfermedad en los pacientes, yo no veo la proteína del paciente dentro de la célula. Eso no se hace con diagnóstico convencional. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fundamentalmente lo que se hace es una patología sistémica en donde yo evalúo signos clínicos de cambios que ocurren en diferentes sistemas para poder identificar cuál podría ser la fisiopatología de esa enfermedad y identificar la enfermedad al menos o algún prediagnóstico de ella. ¿Estamos? Eso, entonces, desde las dos visiones vamos a tener que ver el curso de fisiopatología y eso es relevante porque no siempre se ve así. Como breve resumen, les recuerdo algunas cosas que ustedes odiaron en fisiología, pero que ahora van a volver a ver. Como la enfermedad es la pérdida o una alteración en la ruta fisiológica, la enfermedad se describe como una pérdida de la homeostasis. Cualquier cosa que te haga perder la homeostasis, que impida que la homeostasis pueda regresar al punto óptimo que tenía cada sistema, es una enfermedad, ¿ya? De hecho, nosotros la vamos a definir más que como enfermedad, como lesión, porque en verdad eso va a ser el mecanismo que nosotros vamos a tener. Entonces recuerden que la lesión y la homeostasis se puede perder en diferentes niveles. Desde la célula, ¿cierto? Alterando, por ejemplo, el equilibrio hidrosalino, que es lo que pasa, por ejemplo, en algunas enfermedades como la anemia hemolítica, en donde los pacientes pierden un desbalance de los iones de su algunos eritrocitos, en algunas enfermedades de ese tipo. Y eso hace que entre mucha agua, y al entrar agua, la membrana plasmática explota, ¿cierto? Se produce una alteración de la osmosis, que hace que la membrana se llene de agua y explote la célula, y los pacientes tengan una ruptura masiva de eritrocitos en la sangre, lo que genera un trastorno, ¿cierto?, de un problema cardiovascular y respiratorio en el paciente que te puede incluso caer en la muerte, ¿ya? Ahora bien, esas cosas se ven desde el punto de vista celular, pero también se pueden ver desde el punto de vista de los tejidos. También tenemos alteraciones que afectan específicamente los tejidos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la fibrosis quística, en donde se pierde la homeostasis de los movimientos ciliares de todos los epitelios que tienen cilio. Entonces, y de las secreciones que tienen que ver con la liberación de cloro y sodio hacia el medio exterior, como por ejemplo la sudoración. Entonces, como son esos tejidos los afectados, uno puede diagnosticar la condición, por ejemplo, haciéndole pruebas de sudor al paciente y viendo una reducción en su nivel de liberación de cloro en el sudor de los niños recién nacidos. Entonces, así puede diagnosticar la condición. Pero también entenderías que los movimientos ciliares son cruciales para poder mantener el líquido, ¿cierto?, en la superficie de la tráquea, por ejemplo, y eso permitiría mantener la homeostasis tisular y permitir la respiración en los pulmones posteriormente. También tenemos estabilidad de los sistemas, también obviamente los sistemas contribuyen, el sistema cardiovascular, vamos a verlo el próximo semestre, tenemos dos hermosas clases de sistema cardiovascular en donde
Van a haber 1.000.000 de enfermedades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, y ahí van a tener, ¿cierto?, que con distinguir cada uno de los lugares donde se puede generar una alteración y el nivel que afecta al sistema en general. Y ustedes ya saben que trabajan desde el punto de vista comunitario, también existe salud comunitaria, entonces eso significa que no solamente es el paciente mismo, sino que también es todo su medio, el que lo rodea, el que también se puede enfermar en una situación, entonces también hay que comprender desde ese punto de vista. Bien. Entonces, solamente para introducirlo, aquí tenemos una persona con una situación bastante especial, ¿cierto? Este es típico ser humano en invierno en San Felipe, ¿cierto? Entonces, él está con una condición medioambiental que es bastante drástica y que está fuera de la homeostasis, ¿cierto? ¿Usted cuál es la temperatura óptima en que deberían encontrarse ustedes para poder regular la temperatura de forma homeostática? ¿Cómo? 36,5. Ya, pero 36,5 es la temperatura de su cuerpo. ¿Qué pasa si yo estoy en la casa con 36,5? Si está el aire a 36,5. No. Se cocinan, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto debería estar el ambiente para que podamos tener 36,5 normales? ¿Cuánto es la temperatura óptima? De hecho, esa temperatura es crucial, es una cosa que no la gente la sabe, pero todos los hospitales deberían tener esa temperatura dentro. Ya, está entre 20 y 25. Esa es la temperatura óptima que tiene que tener el ambiente para poder hacer un análisis clínico adecuado a un paciente, ¿ya? Si nosotros estamos más abajo de eso, significa que estamos echándole mano a mecanismos de generación de calor. Y si estamos a más de 25 grados, vamos a estar echándole mano a mecanismos de disipación de calor, o sea, para eliminar el calor hacia afuera. ¿Sí? En este caso, el ser humano que está acá está en una condición de -8. ¿Sí? Eso significa que no está en una condición homeostática óptima. Entonces, el sistema se va a tratar de adaptar. ¿Y qué va a hacer? Bueno, lo que hacemos todos cuando hace frío, comer. ¿Cierto? Porque las moléculas tienen mucho enlace y al cortarlo se genera calor, ¿cierto? Pues se libera calor porque son reacciones exergónicas, como les debió haber enseñado la profe Claudia en química. Hay agrupación de individuos para conservar el calor. Ustedes se pegan a la gente, ¿cierto? O a la pierna peluda que tengan o no peluda dentro de la cama, ¿cierto? Para mantener el calor. Buscan fuentes de calor, o sea, buscan las tufitas o los lugares más calentitos para quedarse y generan movimientos para generar calor por esquema de ATP en los músculos, ¿cierto? De su cuerpo. Y ahí empiezan a tiritar y tienen los famosos escalofríos, ¿cierto? Y todas esas cosas raras que les pasan. También van a tener cambios, eso debería haber estado acá, no sé por qué se cambió. Cambios sistémicos también van a tener, por ejemplo, piloerección, significa que se le van a poner la piel de gallina, y eso es clásico también cuando hace frío, que el calor se mantenga alrededor de los pelos para que no haya pérdida hacia el aire circundante. Redistribución de flujo sanguíneo, se pone en blanco como su compañera, ¿cierto? Así pierden la sangre en la periferia para que no haya transmisión de calor hacia la superficie, o sea, hacia el aire exterior, y va a haber un incremento en la actividad muscular. A nivel tisular va a haber una privación de nutrientes, y esto es sumamente importante porque esta condición no se puede mantener por mucho tiempo, porque ustedes saben que hay vasoconstricción periférica, y la vasoconstricción periférica va a ser más extrema en las zonas más extremas del cuerpo, porque en esa zona, aparte de haber vasoconstricción, va a haber un flujo lento de la sangre. La sangre se va a ver enlentecida. Entonces, significa que todo el oxígeno presente en esa zona que venía en los eritrocitos pasó a los tejidos. Y significa que la sangre dejó de ser roja brillante, ¿se acuerdan? Oximoglobina, y se va a transformar ahora en una sangre azul, ¿se acuerdan? Que se llamaba desoximoglobina, ¿sí? Y la desoximoglobina no transporta oxígeno. Y si el tejido no tiene oxígeno, ¿puede producir ATP adecuadamente? No, produce menos. Y la producción menor de ATP con el tiempo hace que la célula no pueda ser capaz de mantener su propio metabolismo. Entonces, como resultado de esto, las personas que están mucho tiempo en la nieve o mucho tiempo en el frío pierden las puntas de sus extremidades, ¿cierto? Se les necrosan las patas, o sea, los pies, ¿cierto? Y se les necrosan los dedos de las manos, la punta de la nariz y la punta de la oreja, que son las zonas con menor flujo dentro de la circulación sanguínea.
También tenemos, incrementa la movilización de depósitos, en teoría aumentan las grasas circulantes que se deberían quemar, pero sí se queman algunas. Y deshidratación por pérdida de agua, porque mucha agua sale por el vapor que nosotros emitimos cada vez que respiramos el frío. Y a nivel de las células pasan activaciones de diferentes cosas, como proteínas, ¿cierto? Cambio la permeabilidad de las membranas y cosas por el estilo que van a adaptar al sistema para poder mejorar el ambiente en el frío. Esto no es patológico, de ninguna forma. Claramente no. Pero si esto se prolonga en el tiempo, sí lo es. ¿Estamos? Un paciente que está en el frío no significa que sea un paciente enfermo. Pero un paciente que pasa mucho tiempo en el frío sí está hipotérmico. Y evidentemente eso va a llegar a un grado de enfermedad. Entonces, ya estamos entendiendo un poco que para hablar de patología tenemos que entender que existen 3 niveles dentro de esto. La hemostasis normal, tratando de regular la hemostasis cuando hay una condición que lo afecta, y cuando ya el proceso de adaptación a la homeostasis se está volviendo crónico. Y ahí es cuando nosotros hablamos recién de enfermedad. ¿Estamos claros? Entonces, les recuerdo esto, simplemente que la homeostasis se conserva a través de mecanismos de detección, sistemas de detección e integración de señales, que yo en la clase del año pasado les expliqué que esto era como una bacteria que llegaba y afectaba un tejido y el tejido mandaba una señal. Y la señal viajaba por el cuerpo y llegaba a un órgano integrador, que era el sistema nervioso o el sistema endocrino, y que lo que hacía era emitir una nueva señal para un órgano afectado, que era el sistema inmune, y ese iba a atacar al agente patógeno y lo eliminaba, ¿cierto? Así funciona la homeostasis, activando diferentes cosas, diferentes mecanismos. Todo esto es introducción, así que tranquilos, porque si pregunto alguna de estas cosas son cosas generales las que voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Lo que viene después de esta diapo ya empieza a ser nuevo. Y finalmente recuerden que en la retroalimentación nosotros vamos a tener, que son sistemas de regulación hemostática, retroalimentación positiva y negativa, y de respuesta rápida y de respuesta lenta. Yo creo que ustedes se acuerdan que era positivo y que era negativo, ¿cierto? El negativo apagaba la señal anterior, y el positivo aumentaba la señal anterior, ¿se acuerdan? Y nosotros hicimos reflejo de la succión como el positivo, en donde la guagua tomaba el pezón, apretaba, señal eléctrica, oxitocina, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, en el caso de la retroalimentación del tipo negativo, es lo más común, que por todas las hormonas generales apagan a la anterior para que no se siga aumentando y aumentando el sistema. Finalmente, las respuestas son endocrinas o nerviosas, si son de respuesta rápida en el caso de las nerviosas, o respuesta lenta en el caso de la endocrina. Y ahí tienen que tener algo también importante que tienen que considerar, porque cuando se trata de fisiopatología de sistemas que involucran respuestas rápidas, en general los cambios son drásticos y agudos dentro de una patología de los pacientes. Y cuando son sistemas de respuesta lenta, los afectados fisiopatológicamente, realmente los cambios se tardan en aparecer y además se tardan en recuperar, como por ejemplo lo que pasa cuando hay enfermedades endocrinas en los pacientes. Realmente los signos son graduales y después la enfermedad también se recupera de forma gradual. ¿Ya? Listo. Pero eso no es lo importante es esto. Vamos a ser bonitos. Hablemos de la lesión. ¿Qué es la lesión? La lesión es cualquier cosa que afecte la homeostasis celular y que impida su regreso a la homeostasis normal. ¿Ya? No solamente que la afecte, sino que además la mantenga afectada. ¿Ya? La lesión en una célula puede tener 4 mecanismos fundamentales. Entonces vamos a buscar aquí nuestra celulita, ¿cierto? Y le vamos a poner los 4 mecanismos fundamentales de producción de lesión. El primer mecanismo se llama depresión del ATP. Depresión del ATP. O sea que la célula se queda sin energía. ¿Por qué una célula se quedaría sin energía? ¿Qué podría causar la ausencia de producción de ATP en una célula?
¿Pero qué le pasó a la mitocondria? Ya, pongámosle falla mitocondrial. Perfecto. Hay enfermedades que se llaman enfermedades mitocondriales que afectan a la mitocondria de los pacientes, que generalmente son mortales y que afectan a los niños cuando nacen y se mueren a los pocos días de haber nacido. ¿Ya? Es la condición quizás más rara de todas, pero me eligieron la más rara. ¿Qué podría hacer que una persona se quede sin ATP? ¿Por qué ustedes dicen de repente, me quedé sin energía? Ya, eso puede ser una anorexia sostenida, ¿cierto? No hay cierto sustrato entonces. Una deficiencia, perfecto. ¿Qué más podría ser? ¿Qué se necesita para producir ATP en la mitocondria? Hidratación. ¿Ah? Hidratación. Sí, agua necesitas, sí, pero eso en general, para todo el cuerpo. ¿Pero por qué dicen entonces que cuando una persona tiene como fatiga y uno toma agua, reemplaza la comida y sigue estando bien? No sigue estando bien. Pero igual se descompensa. O sea, está descompensado, lo que pasa es que tomaste agua nomás. Pero no reemplaza nada. No. ¿Qué más? ¿Por qué se...? A ver, recuerden biología celular. Yo no le hice biología celular. Así que recuerden lo poco y nada que me pasaba. ¿O se acuerdan de biología celular? Díganme ustedes, para que la mitocondria meta la glucosa, ¿cierto? Y saque piruvato, y ese piruvato entre el ciclo de Krebs que ustedes tanto amaron, y después del ciclo de Krebs salga, ¿cierto? La molécula, sale una molécula que se llama NADIFAT. ¿Se acuerdan o no? Y el NADIFAT se van a una cosa que se llama la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Que está entre las dos hojas de la mitocondria, ¿o no? Y ahí lo que ocurre es que los electrones son cedidos por el NAD y el FAT y los protones pasan, ¿cierto?, de un lado hacia otro y se va generando un movimiento de electrones que termina con la ATP sintetasa, ¿cierto? Y después el protón pasa por la ATP sintetasa hacia el otro lado y se tiene que unir a algo. ¿A qué se une? Algo que se necesita. Porque si no se tiene eso, no hay este fenómeno. Hay algo que es esencial para que la mitocondria funcione, aparte de la glucosa. Se necesita oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno se une con los protones y se forma agua en la mitocondria, ¿no? Entonces, si un paciente no tiene oxígeno, o sea, tiene falla respiratoria, o tiene dificultad respiratoria, o tiene un trastorno respiratorio, ¿puede producir suficiente ATP? No. No. ¿Cierto? Ahí tenemos otra causa posible de la depresión del ATP. Ya sabemos que la depresión del ATP es un mecanismo de lesión, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué el ATP es tan relevante para la célula? ¿Qué necesita la célula con ATP para que pueda vivir? ¿Qué funciona con ATP en la célula? Ya, el metabolismo, perfecto. O sea, significa que la célula no puede hacer correctos todo su metabolismo porque para algunas cosas necesita energía. Entonces, si pierde la ruta metabólica y no puede hacer la energía, entonces no va a poder generar su propio funcionamiento. Pero también hay algo que es importante y que vimos el semestre pasado que se llamaban bombas, ¿se acuerdan o no? Había una bomba que funcionaba muy importante dentro de la célula. ¿Cómo se llamaba? Sodio, potasio. Ya. Y esta bomba, no sé si se acuerdan ustedes lo que pasaba con ella. Esta bomba de sodio y potasio lo que hacía era sacar el sodio para afuera y entraba el potasio para adentro. Y si la bomba dejaba de funcionar, ¿qué le pasaba a la célula con el sodio y el potasio? Se llenaba de sodio. ¿Se muere? No se llena de sodio. Ya, pero acuérdate que la homeostasis era el desequilibrio. Nosotros cuando definimos la homeostasis de los iones era el desequilibrio iónico. Teníamos un desequilibrio entre el sodio y el potasio, porque acuérdate que la célula para estar feliz tiene que tener mucho potasio adentro
¿Se acuerdan de eso? Y mucho sodio afuera. Eso era desequilibrado, porque ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que debería atender este sistema? ¿Qué debería hacer el potasio? Que salga. Que salga, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que quede lo mismo en ambos lados. Ya, se equilibre, ¿cierto? Y el sodio, ¿qué tiene que hacer? Entrar. Entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se iguale la... Ya, ¿y se acuerdan ustedes que nosotros dijimos en la clase que si medíamos la diferencia que había entre afuera y adentro, me daba un valor? ¿Se acuerdan de ese valor? 55, ¿Menos cuánto era? menos 55. Menos 70. Ah, menos 70. Menos 55 era el umbral. ¿Se acuerdan? Sí, ya. Menos 70 milivolts, ¿sí? Eso significa que esto era la diferencia entre las cargas positivas que habían adentro versus las cargas positivas que habían afuera, ¿sí? Si se me igualan, ¿va a haber una diferencia entre afuera y adentro? ¿Y cuánto se me vuelve eso? 75. Cero. Eso es lo que pasaba cuando las bombas de potasio no funcionaban, ¿sí? Ya, y ahora recuerden esto. Yo sé que no se acuerdan de nada, pero materia pasada, materia olvidada, parece que fue. Profe, ahí es donde va lo de la despolarización y todo eso. Exacto. Porque si estábamos en menos 70 y después llegábamos a menos 55, solo con subir hasta ahí se generaba un potencial de acción. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ya, entonces si llegué de menos 70 y me volví cero porque se me acabó la ATP, ¿paso por los menos 55? Sí, Porque se porque devuelve voy en el ahí. camino, ¿cierto? ¿Y hay potencial de acción? Sí. ¿Y si esto pasa en todas las neuronas del cuerpo? ¿Qué tiene el paciente? Hay una sobreestimulación. ¿Y cómo se llama eso cuando el paciente tiene una gran descarga masiva en todo su cuerpo? Falla muchísimo. ¿Qué le pasa? ¿Qué empieza a hacer? Convulsión. Una convulsión, ¿no? Y si no puede regresar porque no tiene ATP, el paciente entra en un estado epiléptico y hasta aquí nos llegó nuestro paciente. ¿Se entendió? Entonces, ¿es crucial que el paciente tenga suficiente energía? Sí. Sí, y va a ser sumamente importante que ustedes como enfermeros aseguren al paciente entonces un adecuado estado de alimentación, ¿cierto? De nutrición y al mismo tiempo una buena oxigenación, ¿cierto? Ese era el primer mecanismo, depresión del ATP, ¿sí? El segundo mecanismo que vamos a poner aquí se llama permeabilización. Permeabilización. ¿Qué significa permeabilizar? Súper simple. Esto. No es un manchón, un lunar con pelo, ¿Es no. un paso? Es un hoyo. Si nosotros le hacemos un hoyo a la membrana plasmática, las cosas de adentro de la célula, ¿salen sí o no? Sí. Sí. Y si a la célula se le sale el cerebro, ¿cierto? Y el intestino, y el estómago, o sea, se le salen los organelos, ¿ya? Si esto para afuera, la célula se muere. Sí. Sí. Entonces este mecanismo ni siquiera hay que pensarlo. Cualquier cosa que rompa una célula, mata a la célula, ¿no? Produce lesión. Ejemplo, cosas que rompen una célula. ¿Qué se le ocurre a ustedes que puede hacer algo para romper una célula? Esto, miren. Un golpe. Estrés mecánico, ¿cierto? Segundo. Te corté la yugular. También produce, ¿cierto?, otra lesión. ¿Qué más? Esos son fáciles. El problema viene con otras cosas que ya hagan que las membranas se rompan. Una, el estrés osmótico. ¿Se acuerdan de el agua cuando entraba y hacía que las membranas explotaran? Es un hoyo, ¿no? Literalmente, solo que es gigante. ¿Qué más podría ser? Hay bacterias y hay virus que lo que hacen es generar poros dentro de las células para que las puedan entrar, contaminar, dañar y lesionar al sistema. Los estreptococos, ¿han escuchado esas bacterias? Esas bacterias son las clásicas responsables de la generación de la faringitis estreptococócica o la amigdalitis estreptococócica, ¿sí? Que son enfermedades que ustedes ya van a tener próximamente en algunos meses. Y lo que hacen es generar poros en sus células para destruirlas. Y eso hace que llegue la inflamación y se inflame todo. En general, este mecanismo es el más fácil de entender, pero también el consumo de ácidos, por ejemplo, el consumo de alguna sustancia irritante, cualquier cosa que produzca daño en la superficie, una quemadura,
produce entonces ruptura de las membranas plasmáticas. ¿Ya? Es importante agregar dentro de este mecanismo también el alcohol lo hace. ¿Ya? El alcohol, el consumo de alcohol también produce destrucción celular. ¿Estamos? Ya, ese era el fácil. Ahora nos vamos a otro distinto. ¿Profe? No. Pero el consumo. No, digamos, no, sí. Oiga, pero el consumo de alcohol constante, porque usted dijo que cuando el alcohol es súper. Entra súper rápido a la célula. Sí. Pero el constante consumo de alcohol. No, cuando tú tomas mucho alcohol, Es la el cantidad. alcohol entra adentro de la célula, pero también arrastra el agua. Después cuando se va el alcohol o se metaboliza el alcohol, tiene un golpe osmótico sobre las células que las hace explotar. Ya. ¿Ya? Y eso genera muchos síntomas clínicos como la caña y otras cosas más que te terminan generando problemas. Y el siguiente mecanismo, nos vamos a saltar el tercero, es el daño al ADN. En general, las células tienen un mecanismo de evaluación del ADN constante. Se van revisando a través de una proteína que se llama P53 y hay otra proteína que es P45, que lo que hace es revisar el ADN. No me importa el número de las proteínas porque no se lo voy a contar jamás en la vida. ¿Ya? Lo que sí me interesa que sepan es que estas proteínas lo que hacen es revisar el ADN si está bien copiado o si está bien su secuencia. ¿Ya? Cuando el ADN está mal, existen dos mecanismos. O sea, si detectan una mal copia, ¿sí? Va a hacer dos cosas. Una, repararlo. La reparación la hace una enzima que se llama ADN polimerasa. ¿Se acuerdan o no? Que ustedes la debieron haber odiado el semestre de biología celular. Y si el daño es tan extenso como para que el ADN polimerasa no lo pueda reparar, activa la muerte celular. Pero una muerte en especial, una específica. No todas, solo una. Una que empieza con apoptosis. Ya sabemos entonces cuál es la consecuencia del daño al ADN. ¿Por qué el ADN se podría dañar entonces? Profe, ¿quién activa la muerte celular? O sea, celular. La muerte celular, apoptosis, esta proteína. Ah, eso lo dice. Cuando detectan el daño muy extenso y el ADN polimerasa no puede repararlo, ¡pam! Activa la muerte celular. Eso lo podemos ver cuando estudiamos mecanismos de muerte. ¿Estamos? ¿Qué puede dañar al ADN? Pucha, varias cosas. Por ejemplo, radiación. Por eso es que cuando ustedes van a sacar radiografía o están dentro de una clínica y tienen que ir sobre todo cuando están en unidades especiales como por ejemplo endoscopía o unidades de exámenes de riñón, qué sé yo, les piden tomar radiografías constantemente y tienen que ponerse trajes plomados, ¿cierto? Y hasta aquí, sí, con el cuello tiroideo, ¿cierto? Collar tiroideo. Porque esas cosas lo que hacen es evitar que la radiación alcance su ADN y genere un daño directo o indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque también se puede activar por lo que se llama estrés oxidativo. ¿Qué es eso, profesor? El motivo de nuestra próxima clase. El estrés oxidativo es la oxidación de la célula, el envejecimiento celular. Es responsable de que te salgan estas cosas después en el tiempo, si las patas de gallo, que uno detesta con toda su alma. ¿Cierto? ¿Qué más podría producir esto? Virus. Hay virus que pegan su secuencia de ADN dentro de la secuencia de ADN o de las células federas. Y eso hace entonces que se alteren las secuencias convencionales de la célula y se puedan generar más facilidad para un cáncer. Como por ejemplo, el herpes lo hace, el virus del Epstein-Barr también lo hace, ¿cierto? El virus del papiloma humano lo hace, ¿cierto? Que son virus que interponen su secuencia en medio y dañan el ADN. Y por eso es que el papiloma tiene tanta tendencia a generar cáncer de cuello uterino en la mujer, ¿cierto? O puede generar cáncer en la piel también, en los pacientes que tienen, dependiendo del serotipo de papiloma humano que se hayan contagiado. ¿Ya? Hay varios tipos de papiloma, no es uno, son muchos tipos de papiloma. ¿Estamos?
¿Estamos entendiendo todas esas cosas, cierto? Se nota que me compré colores, por eso que lo estoy usando todo. Entonces, acá. Y nos queda el último. El último mecanismo se llama, ¿cierto?, disrupción, que significa detener o alterar o modificar una vía metabólica o una ruta metabólica. Esta es súper difícil de entenderla, pero desde la práctica es fácil, porque un mecanismo es básico, pero en la enfermedad es más complejo, porque tienes que saberte las rutas metabólicas para poder entenderlo. Esto era así: si yo tenía una proteína que tenía que entrar a la célula y activar una B, y después está una C, y de aquí una D, y con D era feliz la célula, ¿se acuerdan? Sí. En este mecanismo nosotros lo que hacemos es cortar la transformación de aquí a acá, y esto hace que no se pueda producir ni B, ni C, ni D, y la célula se muere, ¿cierto? O bien le quitamos A, o bien le quitamos D, o bien afectamos la producción de C, qué sé yo, cualquiera de esas cosas. El asunto viene cuando tenemos que entenderlo. Hay una enfermedad que es fácil, es la más fácil de entender. Hay una que se llama diabetes mellitus de tipo 2. ¿La conocen o no? A esto se le llama también insulinoresistencia. ¿Y por qué se le llama insulinoresistencia? Porque el paciente tiene o no tiene insulina. Sí. Sí, pero la insulina ¿funciona o no funciona adecuadamente? No se produce. Entonces, en la diabetes de tipo 1, en la diabetes mellitus insulinodependiente, el paciente no produce la insulina. Esta insulina convencionalmente se tiene que unir a un receptor. Y al unirse al receptor, activa un conjunto de proteínas en las células musculares o en las hepáticas o en la glía, que llevan a la entrada de glucosa de la circulación sanguínea a través de un transportador. Eso hace que baje la glicemia. ¿Estamos? Ahora, en la diabetes mellitus de tipo 1, o sea, la diabetes que es insulinodependiente, no hay insulina. O sea, no haber insulina, nunca se activa el receptor. Y nunca se va a activar A, B y C, lo que hace que la glucosa jamás entre. Por lo tanto, el paciente se queda con la glucosa en la sangre. Y como signo clínico tiene hiperglicemia, ¿cierto? Tiene una hiperglicemia. Perfecto. En la diabetes de tipo 2, la insulina está. Y está perfecto. Y la insulina se puede unir al receptor. Y ocurre perfecto. El problema es que aquí está el corte. En la vía de señalización que va desde el receptor hasta el transportador de glucosa. ¿Se entiende? Entonces este paciente libera la insulina se une a su receptor, pero no hay recepción de glucosa, ¿cierto? La glucosa sigue siendo alta en la circulación sanguínea. Por lo tanto, el paciente dice: parece que la insulina que liberé, o sea, su célula, fue insuficiente, necesitamos más. Y produce más insulina. Y la saca. Y la vuelve a llegar al receptor, pero de nuevo el receptor está cortado abajo. Entonces, por más que funcione su receptor, sigue aumentando los niveles de insulina. Entonces, en este tipo de diabetes, ¿cómo debería estar la insulina del paciente en la sangre? En el de tipo 2. Alta. Y en el de tipo 1. No baja, ausente. ¿Ya? Ausente o alta. ¿Estamos? Y esa es la principal diferenciación entre las dos. Esta eventualmente va a terminar destruyendo la célula beta, porque la estamos haciendo trabajar demasiado para producir insulina. Y cuando le pedimos una célula que trabaje más allá de sus condiciones normales, vamos a ver que ese es un mecanismo básico de lesión. ¿Estamos claros? ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? Ya. Cuando la célula tiene lesión, puede hacer tres cosas. Uno, la mejor de todas, adaptarse. La adaptación es fisiológica cuando ocurre en un inicio. Por ejemplo, cuando ustedes tienen problemas musculares, ¿cierto? Y les cuesta hacer ejercicio, el músculo se les destruye. Y como consecuencia de ese primer ejercicio que hicieron, tienen un dolor horroroso que no pueden mantener en la vida, ¿cierto? Nadie quiere seguir con ese dolor después de ir al gimnasio por primera vez.
pero después el músculo crece, se vuelve más duro, ¿cierto? Y es más grande, se hipertrofia, o sea, se adaptó a la condición que ocurrió. Pero si ustedes dejan de hacer ejercicio, ese músculo se vuelve a desadaptar. O sea que esta condición es 100% reversible. O sea, esto sí que es reversible. Una célula puede revertir una adaptación. La adaptación ocurre siempre que haya enfermedad. Siempre que haya enfermedad, uno se adapta. Cuando hay, por ejemplo, dolor en el pie porque tiene un zapato que te está apretando constantemente, se te produjo una ampolla, ¿cierto? La ampolla duele como un chingo, ¿cierto? Una inflamación horrorosa. Uno se la pincha y sigue ahí, pero yo me sigo poniendo los mismos zapatos porque estoy muerto que sencillo, ¿cierto? Entonces, sigue poniendo y el sistema se adapta. ¿Y cómo se adapta? Con un callo, ¿cierto? Un crecimiento de la piel. Al principio es un callo, pero después con el tiempo eso ya se vuelve un juanete horroroso, ¿cierto? Es terrible. ¿Estamos bien hasta ahí? Adaptación. Cuando la adaptación no es suficiente y la enfermedad persiste, lo que entra en la célula se llama degeneración. Nosotros vamos a tener una clase de mecanismos de adaptación, pero va mucho más adelante en el semestre. La vemos junto con cáncer. ¿Estamos claros? La degeneración es distinta, porque ya la degeneración hace que el cambio que hay en la célula sea irreversible. Cuando algo degenera, ya no se puede volver a reparar. Cuando, por ejemplo, un paciente pierde músculo porque estuvo mucho tiempo hospitalizado y en cama, ustedes pueden recuperar las funciones del ejercicio hasta cierto punto. Pueden recuperar el movimiento que tienen los miembros, puede caminar, pero ese músculo que se degeneró no se vuelve a regenerar, ¿ya? Lo mismo le va a pasar a los pacientes que tienen falla en el nervio óptico y pierden la capacidad de mirar. Puede que la inflamación en el nervio óptico ceda y el paciente pueda volver a ver, pero ya no va a ver en la misma intensidad como veía antes. Esos son cambios degenerativos que no se arreglan. Ejemplo, la enfermedad más clásica degenerativa es el Alzheimer, el Parkinson. Son condiciones donde los pacientes no tienen una vuelta atrás. La célula se trató de adaptar y al adaptarse lo dejó peor, ¿ya? Y en el tercero de los casos, que es 100% irreversible, no voy a hablar de eso. ¿Estamos? Ya saquen las fotos de que pase la siguiente. Pero para el Parkinson hay una operación, ¿no es cierto? No hay nada. Lo que tú puedes hacer es favorecer una mayor liberación, por ejemplo, de serotonina o dopamina en los núcleos que están afectados por el Parkinson. Pero el Parkinson de por sí es irreversible. No hay forma que puedas solucionar. ¿Ya? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya, voy a borrar entonces. Entonces, ¿qué es lo que causa la lesión? Fíjense que nosotros vamos a definir con este nombre a cualquier causa que genere una lesión en la célula. Cualquier cosa que genere una lesión en una célula se le llama etiología. Entonces, la etiología de una enfermedad es lo que causa la enfermedad, ¿cierto? No lo que provoca en el animal, o sea, en la persona, sino lo que causa lo que causa esa condición, lo que genera esa enfermedad. Tenemos varias. No es la consecuencia, es la razón de por qué. Esa es la definición. Ahora, tenemos varios mecanismos que pueden generar lesión. Uno es la hipoxia. La hipoxia, ¿cierto?, es aquello que nosotros habíamos definido como la ausencia de oxígeno. La hipoxia se puede producir por una falla en la circulación sanguínea, por ejemplo,
vasoconstricción constante que hace que un tejido se vuelva hipóxico, o puede producirse por una falla en la perfusión del oxígeno, o sea, la oxigenación de la sangre, o sea, una falla respiratoria. ¿Sí? En ambos casos, nosotros lo que vamos a tener es un tejido sin oxígeno. Y como el tejido no tiene oxígeno, por lo tanto, depleta su ATP. Y eso genera el daño. ¿Sí? Ejemplo, tenemos, por ejemplo, entonces aquí fallas cardíacas, ausencia del transporte de oxígeno, alteración en la eficiencia de la unión de hemoglobina al oxígeno, inhibición de la respiración celular con toxinas. O sea, hay varias cosas que pueden impedir que el tejido pueda utilizar el oxígeno. Segundo, un agente físico. Este tampoco es tan difícil de entender. Un trauma, ¿cierto? No un trauma de eso que cuando ustedes quedan traumados por algo, como una prueba, qué sé yo, no, sino por un golpe. Laceración, una quemadura, una radiación, un choque eléctrico. O sea, si se dan cuenta, todo esto destruye células o bien afecta al ADN o bien afecta algún mecanismo, ¿cierto? De alguna forma se está generando la lesión en este agente infeccioso. O sea, agente físico. En el agente infeccioso no tengo que ni explicarlo. Virus, ¿cierto? Priones. ¿Saben qué es un prion? Eso sí que me interesa que lo sepan. Porque es una enfermedad que en nuestro país en teoría estamos libres. En teoría. Pero deberíamos saberlo. ¿No? Un prion es una proteína que tiene la habilidad de, no sé si se acuerdan un poco de las clases de bioquímica, pero tiene una forma especial que se llama hoja beta plegada. Esta proteína, que está llena de hojas beta plegadas, cuando se acerca a otra proteína de la célula, la modifica y le cambia su arquitectura por otra beta plegada. Como resultado de esto, todas las funciones de las proteínas que están asociadas a esa proteína priónica comienzan a modificarse y la proteína deja de cumplir su función. Y eso puede llevar a daños en los tejidos y alterar al ser humano completamente. ¿Qué enfermedad pasa eso? En el mal de las vacas locas, ¿cierto? En la enfermedad de Augiesky, que se llama el ser humano, ¿cierto? Porque las vacas nosotros le decimos vaca loca. O sea, en veterinario, ¿estamos? Ustedes no tienen vacas locas. ¿Ya? Ustedes tienen enfermedad de Augiesky. ¿No es lo mismo? ¿Ya? De Augiesky, se escribe así, ¿verdad? Creo que así, así creo que se escribe. No sé si era Z o S. A ver. No, es con Z. Algo así, ya algo así se escribe. No estoy tan seguro de cómo se escribe, pero un apellido bastante extraño. Así que, así. Prefiero decir más de la vaca loca porque no es fácil de entender. Pero es una proteína que se consume en las carnes. Listo, los priones, las bacterias, los parásitos, ¿cierto? No ese que tienen cuando ustedes están esperando, no. ¿Cierto? Estoy hablando de, por ejemplo, la lombriz solitaria, no sé, por el piojo, todas esas cosas que alguna vez, las ladillas, ¿cierto? Los virus que entran a la célula rompen, qué sé yo, las bacterias, todas esas cosas pueden generar eso. Eso ni siquiera hay que explicarlo, eso es medio evidente. Los desbalances nutricionales, desde el punto de vista excesivo como de ausencia, van a producir enfermedad. La anorexia progresiva, la caquexia en los pacientes, genera cierta depresión del ATP. Si el paciente no come, obviamente no tiene energía para producir ATP y por lo tanto las células se destruyen, ¿cierto? O hay convulsiones, qué sé yo. Por eso es que hay convulsiones cuando los pacientes tienen hipoglicemia. ¿Han escuchado eso? O sea, una convulsión hipoglicémica y los pacientes empiezan a convulsionar. También puede ser por el exceso. O sea, si consumen mucho alimento y están hiper, mega o super obesos, también van a estar en un estado de enfermedad. Síndrome metabólico, con obstrucción hepática, con muchas alteraciones dentro de la homeostasis diferente. También tenemos otros como los agentes químicos, ¿cierto? El consumo de algún fármaco en forma excesiva puede producir lesión. Por eso es que hay fármacos que tienen una posología, como les van a decir, ¿cierto? Con ciertos días, no se puede poner más de esos días. Por ejemplo, el ibuprofeno, el ketoprofeno,
todos los AINES, en general, dígame, Corticoides. los corticoides también, pero todos los AINES tienen un plazo máximo de 5 y en casos extremos 7 hasta 8 días, porque después de eso ya comienzan a adaptar al hígado. El hígado se comienza a adaptar para poder degradarlos. Y esa adaptación termina en degeneración hepática. Y eso puede generar cirrosis en los pacientes. Y se nos fueron los pacientes por un exceso de farmacología. Úlceras gástricas también produce el ibuprofeno. Igual que los corticoides también no se puede, porque los corticoides afectan rutas hormonales, afectan las rutas del cortisol. O sea, estamos hablando del estrés, vamos a hablar en la siguiente clase, afectan el mecanismo del estrés. Entonces, evidentemente fármacos también pueden producirlo. Pero toxina, obvio que sí. Si tú consumes toxina botulínica, o Botox, entre comillas, ¿cierto? O consumes como Clostridium tetani, sus toxinas, o las toxinas del cólera, qué sé yo, obviamente van a tener lesión y daño celular, se va a afectar una ruta metabólica dentro de la célula. ¿Ya? También tenemos el estrés oxidativo. El estrés oxidativo genera, es la acumulación de sustancias oxidantes dentro de la célula asociada al proceso de envejecimiento. También produce lesión. Es acumulativo y progresivo. Y con el tiempo, muchos tejidos se dañan con esto. El estrés oxidativo está en todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen estrés oxidativo. No hay ninguna que no lo tenga. Por eso es que siempre que se enferman, envejecen. ¿Ya? Y una de las cosas maravillosas que tienen es que cuando tienen inflamación en la piel, después cuando se van a ver la piel, cuando el proceso de inflamación está terminando, la piel tiene un aspecto que dice acartonado. ¿Han escuchado eso? Que es como un aspecto estirado, brillante, como si estuviera con hilitos, es como tirante en algunas partes. Clásico de la piel de un abuelito. Así se ven las pieles de las personas mayores. Entonces, es porque tuvieron un proceso de envejecimiento rápido en esa piel, por el estrés oxidativo. ¿Ya? También tenemos disfunción inmunológica. La disfunción inmunológica se asocia a una malfunción del sistema inmunológico que genera dos cosas. Uno, lesión directa, o sea, una enfermedad autoinmune como ¿cuál? ¿Conocen alguna? El lupus. ¿Qué más? Tienen que conocer por lo menos 5. Sí, pero estamos hablando de autoinmunológica. VIH es inmunodeficiencia. Todo lo puede. Aparte del lupus no conocen ninguna más. La artritis reumatoidea no la conocen. No, tampoco conocen, bueno, ya las demás son un poco más complejas. Pero no conocen el pérfigo, el vitiligo, ¿sí? No conocen la psoriasis, el síndrome de Sjögren. ¿Ah? Sí, pues acabo de decir, la artritis reumatoidea. ¿Síndrome de qué dijo que eso? De Sjögren. Esa es la segunda enfermedad autoinmune más común del humano. Es una falla en las glándulas que producen la saliva y la lubricación en general. La fibromialgia. También está la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es la sí? Sí, hay varias, ustedes deberían conocer varias, si no son poquitas, ¿cierto? Ya. Pero también la difusión inmunológica tiene algo especial, también puede ser un agente predisponente. Y aquí tenemos que tener una cosa que tenemos que entender bien. Después de este tiempo lo voy a soltar, ¿ya? La predisposición no es lo mismo que la patología, que la etiología. Y en esto tienen que ser súper cuidadosos al momento de decir qué produce una enfermedad, ¿ya? Porque en el futuro, cuando estén defendiendo su práctica o cualquier cosa, les van a preguntar qué condiciones favorecían la enfermedad o qué condiciones generan la enfermedad. Y no es lo mismo. Favorecer algo no es producirlo. Por ejemplo, ser obeso no te produce diabetes, sino que favorece la generación de la diabetes. ¿Estamos claros? No porque una persona esté gorda, es una persona que en el futuro va a ser diabética. ¿Se entiende o no? Los diabéticos tienen lesiones dentro de sus células. ¿Cuál es la etiología de la lesión? La destrucción de su célula beta.
¿Cuál es lo que predispuso a esa condición? La obesidad excesiva, ¿se entiende? No es lo mismo. Y en eso tienen que tener cuidado porque muchas veces cuando estén defendiendo les van a decir, bueno, ¿y cuál fue la causa de la enfermedad? Y usted le dice que estaba obeso. No. No. ¿Entiendes? Ese es un agente predisponente. Así como la hipertensión, en muchos casos de enfermedad predisponente, ¿cierto? Porque tienen un aumento en la presión sanguínea y que puede favorecer la ruptura de un aneurisma. Es el aneurisma la etiología, ¿cierto? La falla en la arquitectura del vaso sanguíneo lo que está generando la condición. Como ¿Se entendió? fumar y el cáncer de pulmón. Exacto. No por ser fumador vas a tener cáncer de pulmón. Ahora, sí que es más fácil tenerlo porque fumaste, sí, pero no significa que lo vayas a tener. ¿Ya? Listo. Entonces, la alteración inmunológica puede ser las dos cosas, etiología y al mismo tiempo un agente predisponente, sobre todo cuando se habla, lo que dijo bien su compañera acá, una inmunodeficiencia, como la que pasa por el VIH, aunque no es la única, porque la inmunodeficiencia se puede producir solo porque la persona come poco. Una persona que coma poco es inmunodeficiente. Una persona que tiene estrés es inmunodeficiente. ¿Entiendes? No solamente por el virus que afecta a las células CD4 positivas, sino que también porque hay una falla en la producción de linfocitos, también se puede producir lo mismo, después de una falla medular, qué sé yo. ¿Estamos? Listo. Desarreglos genéticos. Tenemos ciertos desarreglos genéticos que pueden producir la enfermedad. Fácil. Duplicación de cromosoma 21. ¿Qué es eso? Síndrome de Down, ¿no? ¿Conocen otra duplicación? El autismo no es duplicación de cromosoma. No, eso es multifactorial. Es súper complejo de entender. ¿No? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 23 pares. O sea que podría tener 23 duplicaciones cromosómicas distintas. Pero solamente sabemos las del 21. No sé cómo se llama, pero es Reiki, Klinefelter. Ya, sí, esa es la duplicación de los cromosomas sexuales. Ya, Klinefelter, estamos bien. Bien. Me dijeron una almendra, así que estoy contento. Vamos a verla más adelante, ¿cierto? Que hay varias condiciones que son por duplicación de diferentes cromosomas. Hay algunas que son letales y otras que son inviables desde el desarrollo inmunitario. Pero la más común no es el síndrome de Down. Te puedes dar cuenta que existen duplicaciones cromosómicas que son mucho más frecuentes que el Down. Ya, pero también puede ser una alteración en algún gen, una falta de un cromosoma, por ejemplo, el síndrome tengo el nombre, el síndrome de Turner, que también produce, hablando de Klinefelter, la falta de un cromosoma sexual produce un fenotipo intermedio en las mujeres. También puede ser por un solo gen, como en la fibrosis quística, como por ejemplo en el Charcot-Marie-Tooth, o diferentes tipos de enfermedades que vamos a ver más adelante, como las talasemias, qué sé yo. Profe, y el síndrome de TER, y eso que tienen no son estómagos, son como constantes. Ya sé cómo me está diciendo. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, pero esa es una condición nerviosa, Ah, ya. del sistema nervioso, no es cromosómica. Ya. De balance de la exigencia celular, es lo último que me queda decir. Cuando uno le pide a un tejido que trabaje más de lo que debería hacer, el tejido se adapta. Pero si le seguimos pidiendo lo mismo, el tejido se degenera. Ejemplo, yo lo expliqué con los fármacos y el hígado. Si yo le pido al hígado que trabaje demasiado, el hígado se adapta a ese sistema. Elimina todas las demás enzimas para degradar las demás cosas y favorece la degradación de esa molécula. Pero si sigue haciéndolo, ya no tiene enzimas para su propio metabolismo y se destruye. Pasa mucho en la lipidosis hepática. ¿Han escuchado eso? Porque yo le pido al hígado que tome los lípidos circulantes en un paciente que tiene triglicéridos altos constantemente, y el hígado toma esos lípidos, los mete dentro de sus células y los trata de romper. Pero como trata de meter mucho lípido adentro, el hígado se vuelve hígado graso, ¿sí? Y se llena de grasa adentro. Y eso hace que el hígado deje de tener espacio en sus células para poder hacer su propio metabolismo y se termina generando una cirrosis hepática como consecuencia del hígado graso constante, ¿cierto? Así como eso, pasan muchas cosas.
desde el uso excesivo, por ejemplo, de una articulación, hace que se vayan produciendo desgastes articulares y cosas por el estilo que van a terminar generando daño en los pacientes. ¿Estamos? Listo. Entonces, ya creo que llevo como 1 hora y 20 de clase, ¿no? O 1 hora más o menos. Ya. Salgan una bolsita y le dicen.